¿Cómo murió Judas? ¿Ahorcado, como dice Mateo, o reventó por dentro, como narra Hechos? La Biblia parece darnos dos versiones completamente distintas de su muerte y es una de las contradicciones más citadas por escépticos. Pero, ¿realmente se contradicen? ¿O es que estamos leyendo mal la historia? Hoy vamos a analizar los textos, explorar las explicaciones y descubrir qué hay detrás de este misterio bíblico. Prepárate, porque vamos a desentrañar uno de los pasajes más intrigantes del Nuevo Testamento. Para empezar, vamos directamente a la fuente. ¿Qué dicen exactamente los textos? Primero, vayamos a Mateo, capítulo 27, versículos 3 al 5. Después de traicionar a Jesús, Judas se llena de remordimiento. Intenta devolver las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, pero ellos lo rechazan. El texto dice: entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Es una escena muy directa y dramática. Judas, consumido por la culpa, se quita la vida colgándose. Ahora pasemos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 18 y 19. Aquí, Pedro está hablando a los discípulos sobre la necesidad de reemplazar a Judas. La descripción de su muerte es muy diferente. Dice así: con el pago que recibió por su maldad, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó por la mitad y se le derramaron las entrañas. Todos en Jerusalén se enteraron de esto y por eso llamaron a aquel campo en su propio idioma Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Esta versión es mucho más gráfica y a primera vista parece incompatible con la de Mateo. Entonces, ¿en qué se diferencian exactamente? Resumamos. Mateo nos dice que Judas se ahorcó. Su muerte es un acto privado, impulsado por el remordimiento. Hechos, por otro lado, dice que cayó de cabeza, su cuerpo se abrió y sus entrañas se derramaron. La muerte aquí parece más un accidente grotesco o un juicio divino público. Mateo dice que Judas arrojó el dinero y los sacerdotes compraron el campo. Hechos parece implicar que fue Judas quien compró el campo con el dinero de su traición. ¿Ahorcado o reventado? ¿Quién compró el campo? Estas son las preguntas que han desconcertado a lectores durante siglos. A simple vista, parece una contradicción flagrante y es comprensible que la gente se pregunte si la Biblia es confiable. Pero, como veremos, hay maneras de entender cómo estas dos narrativas podrían encajar. Una de las explicaciones más populares y antiguas intenta armonizar ambos relatos. No los ve como contradictorios, sino como complementarios. La teoría sugiere que ambos eventos ocurrieron, pero en una secuencia. Imagina esto: Judas, desesperado, va a un lugar desolado, probablemente en el valle de Hinón, un lugar rocoso y con acantilados. Allí se ahorca, tal como dice Mateo. Hasta aquí todo encaja. Pero ¿qué pasa después? El clima cálido de Jerusalén acelera la descomposición del cuerpo. El cuerpo, hinchado por los gases, queda colgando durante días. En algún momento, la cuerda se rompe o la rama del árbol cede por el peso. El cuerpo en descomposición cae desde la altura sobre las rocas de abajo. El impacto hace que el abdomen, ya debilitado y presurizado por la descomposición, se reviente y las entrañas se derramen. Así, lo que Lucas describe en Hechos no sería la causa de la muerte, sino el horrible descubrimiento del cuerpo días después. Mateo se enfoca en el acto de suicidio, mientras que Lucas describe el estado final y grotesco en que fue encontrado. Esta explicación resuelve la aparente contradicción de una manera bastante lógica y práctica, y ha sido sostenida por comentaristas desde San Agustín hasta eruditos modernos. Ahora analicemos la perspectiva teológica y narrativa. ¿Por qué Mateo y Lucas contarían la historia de manera tan diferente? Debemos recordar que los autores de los Evangelios y de Hechos no eran simples cronistas.
Eran teólogos con un mensaje. Cada uno seleccionaba los detalles que mejor servían a su propósito narrativo y teológico. Mateo, escribiendo principalmente para una audiencia judía, se enfoca en el remordimiento de Judas y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, como la de Zacarías sobre las 30 piezas de plata. Su relato subraya la tragedia personal de Judas, un hombre que sintió culpa, pero no encontró el verdadero arrepentimiento. El suicidio por ahorcamiento es el clímax de su desesperación interna. Lucas, por otro lado, en el libro de Hechos, tiene una audiencia más amplia, greco-romana. Pedro, en su discurso, no está enfocado en la psicología de Judas, sino en su fin vergonzoso como un juicio divino. La imagen de un cuerpo reventado y expuesto públicamente era una señal de deshonra y castigo divino en el mundo antiguo. Lucas quiere mostrar que la traición a Jesús no quedó sin castigo, y que el destino de Judas fue una advertencia terrible. Así, Mateo nos da la perspectiva interna del remordimiento, mientras que Lucas nos da la perspectiva externa del juicio público. No se contradicen, sino que cada autor elige el ángulo que mejor comunica su lección teológica. Por supuesto, no todos están convencidos con las explicaciones de armonización. La crítica histórica, representada por eruditos como Bart Ehrman, adopta una postura diferente. Desde esta perspectiva, las diferencias entre Mateo y Hechos no son complementarias, sino que representan tradiciones orales distintas e irreconciliables que surgieron después de la muerte de Judas. Argumentan que los primeros cristianos no sabían exactamente cómo murió, y con el tiempo se desarrollaron diferentes historias para llenar ese vacío. Una tradición contaba que se había ahorcado, un final común para los desesperados. Otra, más legendaria y grotesca, contaba que había sufrido un final espantoso como castigo divino. Para los críticos históricos, Mateo y Lucas simplemente registraron las versiones que conocían o que mejor se ajustaban a sus narrativas, sin preocuparse de si encajaban con otras. Desde este punto de vista, esto no es un problema teológico, sino una ventana fascinante a cómo se formaron y transmitieron las historias en el cristianismo primitivo. Es una prueba de que la Biblia fue escrita por seres humanos con sus propias fuentes y perspectivas. Dentro de la tradición adventista, Elena G. de White ofrece una visión que combina elementos de ambos relatos bíblicos. En su libro El deseado de todas las gentes, ella describe cómo Judas, lleno de remordimiento, fue al campo que había comprado con el dinero de la traición, con la intención de quitarse la vida. Ella narra que él se ahorcó en un árbol solitario. Luego, describe el resultado de una manera que evoca el relato de Hechos, explicando que el peso de su cuerpo hizo que la cuerda se rompiera y cayera violentamente, destrozándose contra las rocas. Su interpretación, por lo tanto, es una armonización clásica. Judas se ahorcó, y posteriormente su cuerpo cayó y se reventó. Ella se enfoca en la profunda angustia espiritual y la desesperación de Judas, quien, a diferencia de Pedro, no buscó el perdón en Cristo, sino que se hundió en la culpa hasta la autodestrucción. Para ella, la historia de Judas es una poderosa lección sobre las consecuencias de la traición y la diferencia entre el remordimiento que lleva a la muerte y el arrepentimiento que lleva a la vida. Entonces, después de todo este análisis, ¿cómo murió Judas? La respuesta honesta es que no podemos estar 100% seguros de los detalles exactos, pero tenemos varias formas válidas de entenderlo. Podemos aceptar la armonización, donde ambos relatos describen diferentes momentos de un mismo evento. Se ahorcó y luego su cuerpo cayó y se reventó. Esta explicación es lógicamente posible y respeta la inspiración de ambos textos.
o podemos verlos como dos perspectivas teológicas diferentes, donde Mateo se enfoca en el remordimiento y Lucas en el juicio divino, cada uno seleccionando los detalles para enseñar una lección. Finalmente, podemos adoptar la visión crítica y verlos como dos tradiciones distintas que se desarrollaron de forma independiente. Ninguna de estas respuestas tiene por qué destruir tu fe. Al contrario, nos invitan a estudiar la Biblia con más profundidad, a entender cómo fue escrita y a apreciar la riqueza de sus narrativas. Al final, lo más importante no es el cómo murió Judas, sino el por qué. Su historia es una advertencia solemne sobre la traición, la culpa y la desesperación sin esperanza. Te animo a que tú mismo leas Mateo 27 y Hechos 1. Compáralos, reflexiona y decide qué explicación tiene más sentido para ti. Y ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Qué te parece más convincente? ¿Crees que los relatos se armonizan perfectamente o que representan tradiciones distintas? Deja tu comentario abajo, me interesa mucho leer tu perspectiva. Si te gustó este análisis profundo, no olvides darle like al video y suscribirte para no perderte más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.